Vamos a ir a la palabra de Dios. We're going to go to the Word of God. Y mientras que los pequeños pasan, bueno, los niños, Well, the kids go que to si their digo class. pequeños, los hermanos chaparritos se van a querer ir. No, no, Because no. I said little ones, their short brothers want to go Los to class niños. as well. No, the children. Vaya abriendo su Biblia en Lucas capítulo 4. Open your Bible in Luke chapter 4 Vamos a leer del versículo 16 We're gonna read- al 30. from verse 16 to 30. Por favor, los que leen en inglés, hablan en inglés, Those that read in English and speak English, abra su Biblia y siga la lectura. open your Bible and follow the reading. Es vital It's vital que usted lea la palabra. for you to read the Word. Es vital que usted reciba la It's administración. vital for you to receive the ministration. Entonces, Lucas capítulo 4, Luke chapter 4, versículo 16 al 30. verse 16 to 30. Antes de comenzar, te hago una pregunta. Before we start, I'm going to make you a question. ¿Estás listo para que tu vida cambie? Are you ready for your life to change? No, como que los escuché muy aguados. I heard you type Como esas kind of tortas weak. ahogadas de Guadalajara, muy aguados. Those tortas from Guadalajara, very Como la soak, sopa aguada de mi mamá. like the soup of my mom. Yo te pregunto, ¿estás listo para cambiar tu vida? I'm going to ask, are you ready to change your life? ¿Estás listo para que el Espíritu Santo obre poderosamente en tu vida? Are you ready for the Holy Spirit to work powerfully in your life? Lo que hoy vamos a aprender What we're going to learn today es el poder del arrepentimiento verdadero. is the power of the true repentance. Vamos a descubrir cómo el arrepentimiento te transforma, We're going to discover how repentance transforms te you. libera It sets you free. y te lleva a vivir en victoria y en bendición. It leads you to live in victory and blessing. En Lucas capítulo 4, verso 16, In Luke chapter 4, verse 16, una cita muy conocida a very known chapter que hemos ministrado mucho, that we have ministered many times. dice así: It says, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. 27. 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Cerremos un momento los ojos y oremos. Let's close our eyes and pray. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias por tu palabra. Father, in the name of Jesus, we thank you Damos for your gracias, word. Señor, We thank you, Lord, por tu presencia en este lugar. for your presence in this place. Oramos We pray
para que tú abras los ojos del so entendimiento, you can open the eyes around para que tú understanding, ministres so you can minister las fibras más profundas de nuestro the corazón. more deep fibers of our Y hearts. tú que sabes todas las And you cosas, that know all things, oramos, we Señor, pray, Lord, para que tú hagas lo que nosotros no podemos so hacer. you can do what we can't. Damos gracias, Señor, We thank you, Lord, porque sabemos que hoy nuestra vida because we know that today our life cambiará rotundamente, will drastically change. porque creemos en ti, Because we believe in creemos en tus you. We promesas believe in your y promises. creemos And we believe que hoy that today las cosas serán things diferentes. are going to be different. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Y el pueblo de Dios And the dice, people of God amén. says, Dele un fuerte amen. aplauso al Señor. Give a lot of applause to the Lord. Jesús, a través de este pasaje en Isaías, Jesus, through this passage in Isaiah, que no era una casualidad que lo leyera, that it wasn't just a coincidence that he read it. dice que entró a la sinagoga conforme era su costumbre He went into the synagogue according to his custom. y se le dio el libro del profeta Isaías para que leyere conforme a la costumbre. And the book of the prophet Isaiah was given to him so he Y él lo could read. tomó y buscó y halló He took it, he looked for, and he found el lugar donde estaba esta palabra profética that we read this prophetic word que Dios había hablado a través del profeta Isaías. that God spoke through prophet Isaiah. A través de esta escritura, Through this scripture, Jesús revela Jesus reveals el corazón del pueblo, the heart of the people, revela el motivo de la unción reveals the motive of the y anointing, revela los tiempos de Dios. and reveals the times of God. Jesús, cuando lee este pasaje, When he reads this passage, comienza hablando de temas muy sensibles y dolorosos para todo el pueblo, he begins speaking about very sensitive and painful issues for all the porque people. lo que estaba hablando estaba en su diario vivir, What he was reading, it was in their daily lives. algo que se había prolongado por muchos años en su vida. Something that has been going on in their lives for many years. Habló de pobreza, He spoke about poverty, injusticias sociales, social injustices, enfermos sin atención médica, sick people without medical care, familias separadas por deudas financieras que no podían pagar, families separated by financial debts they couldn't pay, la opresión del imperio romano que cada día los aplastaba más, the oppression of the Empire Roman that every day will crush them more, aplastaba su libertad they will crush their freedom y la dignidad como personas y como nación. and dignity as individuals and a nation. Personas que estaban privadas de la libertad injustamente, People that were provided from their freedom unjustly. estaban en la cárcel. They were in jail. Otras habían cometido delitos Others have committed crimes como resultado de la degradación moral y espiritual as a result of the moral and spiritual degradation que una persona pasa that a person goes through cuando ha sido expuesta when deliberadamente it's been exposed deliberately. a cosas que van en contra de su naturaleza, Things that go against their nature, en contra de su cultura, against their culture, de sus principios, of their principles, en contra de su fe against their faith, y en contra de la moral. and against their moral. El pueblo estaba frustrado, People were frustrated frustrado hasta el agotamiento extremo, until the extreme exhaustion, porque ellos sabían que era el pueblo escogido por Dios. because they knew they were chosen people from God. Tenían su palabra, They had their word. tenían sus promesas, They had His promises. tenían el testimonio de todas las cosas maravillosas que Dios había hecho en el pasado. They had the testimony of all the wonderful things that did in the past. La realidad que la iglesia está viviendo hoy The reality that the church is living y today, en la cual estamos atravesando and in which we are going through, es muy parecida en muchos aspectos. is very similar in many aspects. La iglesia pasa por problemas económicos, Church goes through economical problems, deudas que se acumulan constantemente debts that are accumulating y constantly. muchas veces no pueden pagar ni los intereses de esas deudas. And many times they can't even pay the interest in those debts. Enfermos sin cobertura médica Sick without medical care, y sin dinero para poder cubrir las facturas de eso, de doctores without money to o cover their medicinas. bills or medicine. Corazones quebrantados por la frustración y la impotencia. Broken hearts by frustration and helplessness. Hoy la iglesia está atravesando por muchas injusticias sociales. The church is going through a lot of injustice, social injustice, and La opresión y el constante estrés por la persecución racial
the oppression and constant stress for racial persecution, la inestabilidad que hay en los matrimonios y las familias, instability in marriages and families, la pérdida de los valores familiares the loss of family values, y de la verdadera moral de Dios. and the true moral of God. No la moral del mundo, Not the moral of the world, no la moral de esta nación, not the moral of this nation, sino la moral de Dios. but the moral of God. Jesús también les dice algo Jesus also tells them something. y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. He said, today the scripture has been fulfilled before you. En otras palabras, le dice: hoy ha comenzado esta liberación. In other words, today this deliverance has started. Hoy es el tiempo que comienza el cumplimiento de su palabra, la palabra de Dios. Today is the time when his fulfillment of his word Pero también le dice: se está cumpliendo delante de sus ojos. And he also says it's being fulfilled before your eyes. Él les está diciendo: yo soy el ungido de Dios. He's telling them, I am the El anointed of Espíritu God. del Señor está sobre mí. The Spirit of the Lord is upon me. Y yo soy aquel el cual los profetas profetizaron. And I'm the one that the prophets prophesied about. Soy el ungido, el Mesías que el pueblo estaba esperando. I'm the anointed Messiah that the people were Hoy waiting for. comienza un tiempo nuevo para ustedes. Today a new time starts for you. El tiempo, dice la palabra, apertura de cárceles, The word says the open of jails. pero también habla del día del Señor, It also speaks of the day of the Lord, que es el día del jubileo, which is the day of Jubilee. el día donde las familias que habían sido separadas por las deudas, The day where the families that were separated by deudas debts, impagables, debts that couldn't be que able los to pay, acreedores venían y se llevaban a sus hijos para pagar las that the deudas. lenders came and took their children so they can pay their debts. Ese año, cuando la trompeta tocaba, That year where the trumpet was going to be las sound, cárceles eran abiertas, the jails were going to be open. las familias volvían a The reunirse. families will get to get reunited again. Nuestras familias hoy están separadas, Today our families are separadas por problemas familiares, separated by family problems, pleitos que nunca se han solucionado. arguments that have never been resolved. Están separadas por la situación financiera. They're separated by the financial situation. El esposo está aquí, los hijos y la esposa en su país, The husband is here and the wife and children in O their own viceversa. country, or vice versa. o hijos que dejaron su casa, dejaron su familia. Children that left their home, their family. Pero el Señor dice: el tiempo se ha cumplido. The Lord says the time has been Y el tiempo fulfilled. donde las familias se reúnen nuevamente ha llegado. And time where the families get together has come. Y entonces, lógicamente, And logically, todos en la sinagoga se llenan de alegría. everyone in the synagogue gets happy. ¿Usted no se llenaría de alegría? Wouldn't you be happy? Parece que no, lo miro muy It serio. looks like not, because I see you very serious. Porque hoy el Señor está diciendo: el tiempo de Dios ha llegado. The Lord is saying today the time of God El is tiempo being donde fulfilled. todas las cosas en tu vida van a cambiar. The time where all things in your life is going to Ahí change. explotó un gozo y alegría. That's where rejoice and happiness Y exploded. todos comenzaron a dar buen testimonio de Jesús. Everybody started Wow, giving es Jesús. good testimony of Jesus. Oh, Y dice Jesus. que se maravillaban de la gracia con que hablaba, It says they will get wonder De las- by the way he will speak. de las palabras, la palabra. Él hablaba de una manera diferente. He will speak in a different way. O sea, por cientos y miles de años esta escritura fue leída For hundreds and thousands of years, this por scripture was muchos read. maestros, For many teachers, por muchos profetas. for many prophets. Pero este día, en ese lugar, But this day in that algo place, se sintió diferente. something felt different. La atmósfera cambió The completamente. atmosphere changed completely. Creó esas palabras de Jesús. Those words of Jesus Crearon created una expectativa que nunca antes habían experimentado. an expectancy they never experienced Los ojos de before. todos estaban fijos delante de él, sobre él. Everybody's eyes were on him. Él enredó el libro, lo entregó He rolled out the book y and se gave it. sentó, Then he sat down. pero nadie dejaba de mirarlo, Nobody will stop looking at him. como si todos esperaran algo más. Like if everybody was expecting something else. Y entonces todos se llenan de alegría y comienzan a hablar buenas cosas de Jesús. Everybody gets full of joy and start To- speaking good todos things of estaban Jesus. contentos y estaban muy optimistas They were all very happy and very por lo que optimistic habría de venir. for what is gonna ¿No about to estarías come. tú optimista y contento? Wouldn't you be optimistic and happy? Lo siguiente que hace The next thing that he es does revelar el motivo is to reveal the motive por el cual estaba el pueblo en esa situación.
of why the people was in that situation. Porque no solamente da las buenas noticias, Not only he gives the good news. sino Jesús, después de que cierra el libro, todos se le quedan viendo After Jesus closed the book, everybody's staring at y him. entonces revela el porqué. Diga conmigo el porqué. And he reveals the De why. por qué las familias, el pueblo estaba viviendo en esa Why the situación. families and the people were living in that situation. Les habla de la incredulidad, He speaks up to them about their unbelief, de la dureza de su corazón. of the hardness in their hearts. Lejos de honrar a los profetas enviados por el Señor, Far from honoring the prophets sent by the Lord, los mataban para no escucharlos, they killed them so they will not listen para to them, silenciar la voz de Dios. to quiet the voice of God. Les muestra a través de la viuda de Sarepta He shows them through them and the widow of Sarepta, y de Naamán, un general del ejército sirio. and Naaman, a general of the Syrian army. Ninguno de estas personas era del pueblo de Dios, no eran judíos. None of these people were people of God. They No weren't tenían la Jewish. palabra, no tenían las promesas, They didn't have the word of the promises. no conocían nada de Dios, They didn't know anything about God. no habían escuchado el evangelio. They never heard the gospel before. Pero esas personas, Jesús les dijo al pueblo But those people, Jesus said, que ellos recibieron el mensaje de Dios they received the message of God para hacer lo que Dios les había dicho a través del profeta. to do what God told them through the prophet. Ellos creían en milagros They believe in miracles y en el poder sobrenatural, and in the superpower, aunque no conocían a Dios. even though they didn't know God. Y Jesús les dijo: And Jesus told y them, ustedes que tienen a Dios, and you that have que God, tienen sus that promesas, have His promises, no creen lo que Dios les está you diciendo. don't believe what God is telling No you. creen en el enviado de Dios para su vida. You don't believe in the sent of God for your No life. hacen lo que Dios les está diciendo que tienen que hacer. You don't do what God is telling you to do. Y dejan de creer en lo sobrenatural. And you stop believing in the Les dice al supernatural. pueblo: dejaron de creer en el poder de Dios. He tells the people, you stop believing in the power of God. Ahí en ese momento Right there in that moment, se terminó la alegría. the happiness and rejoicing Se terminaron las palabras de elogio para Jesús. words for Jesus is Otra stopped. vez la atmósfera cambió completamente. Again, the atmosphere changed completely. Primero había una atmósfera de alegría y de gozo First, it was an atmosphere of joy and happiness. cuando las buenas noticias llegaron a ellos. When the good news came to them. Pero cuando Jesús revela When Jesus el reveals por qué, the why, la atmósfera cambia the completamente. atmosphere changes completely. Todos en ese lugar Everyone in that place manifestaron una feroz ira. manifested such Estaban completamente iracundos. anger. They were so angry. No había nadie en ese lugar que no estuviera enojado. There was nobody in that place that wouldn't be mad. Lo expulsaron y lo sacaron violentamente de la sinagoga. They took him out, took him from the synagogue. Pero lo tomaron y lo sacaron también de la ciudad. No te queremos en la ciudad. And they took him out also from the city. We don't want you. We don't want you in the city. Y entonces they said. comenzaron a expresar pensamientos homicidas, And they started to share homicidal thoughts, pero también acciones homicidas los invadieron. but also homicidal actions invited them. Porque tomaron a Jesús no para llevarlo y llevarlo a su casa. Because they took Jesus not to take him home. Lo tomaron para llevarlo al lugar más alto que encontraron They took him to the highest y lo cliff. querían aventar al despeñadero. And they wanted to push him off the Si cliff. tenían pensamientos homicidas They have homicidal y thoughts acciones que no podían contener. and actions that they couldn't contain. Ahí se terminó todos los elogios. All the good words ended there. ¿Por qué pasó esto? Why did this happen? Por las palabras que Jesús había revelado, Because of the words that Jesus had revealed. lo que había en sus corazones. What was in their heart. Les dijo el por qué. He told them the why. Todos estaban pasando por situaciones difíciles, Everyone was going through difficult times. pero cuando Jesús les dijo el por qué When Jesus told them the why, y escucharon la palabra de Dios, diga conmigo la palabra de they Dios, heard the word of God. entonces ellos cambiaron completamente. They completely changed. Por favor, recuerda que estaban en la sinagoga. Please remember that they were in the synagogue. Cuando la verdad confronta nuestras acciones When the truth confronts our y actions nuestros pecados, and our sins,
lo que está en el corazón se revela. What's in our hearts is revealed. Otra vez te lo digo. I tell you again. Cuando la verdad de Dios se predica When the truth of God is y la preached revelación del Espíritu Santo habla a tu and corazón, the revelation of the Holy Spirit speaks lo to que your está en el heart, corazón se revela. what is in the heart it's get ¿Qué es lo revealed. que sacó esta ira? What take this anger out of them? La palabra de Dios. The word of God. El cumplimiento del tiempo de The Dios. fulfillment of the time of God. ¿Por qué? Why? Si no podemos ver nuestros propios pecados, If we cannot see our own sins, si no podemos ver las acciones equivocadas que cometemos, if we cannot see the wrongfully actions that we do, ¿cómo podremos how arrepentirnos? can we repent? ¿Cómo podemos rendirnos al Señor? How can we surrender to the Lord? Por eso cuando Jesús habló, reveló el porqué y reveló sus corazones. That's why when Jesus spoke, He revealed their hearts. Entonces reveló lo que había en el corazón. He revealed what's in their hearts. En Hechos capítulo 3, verso 19 y 20 dice: Acts chapter 3, verse 19-20. así que arrepentidos y convertidos, Therefore repent and be converted, para que sean borrados vuestros pecados that your sins may be blotted, y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. that times of refreshing can come from the presence Y Él of the envía a Lord. Jesucristo, que fue antes anunciado. And Him as in Jesus Christ, who was preached before. Lo que Jesús le estaba diciendo al pueblo, What Jesus was telling the people, la situación que ustedes están viviendo, their situation you're living, la crisis que el pueblo está atravesando, the crisis that the people is going through, no va a cambiar si el pueblo no se arrepiente. it's not going to change if the people doesn't repent. El apóstol Pedro habla al pueblo de Israel Apostle Peter speaks to the people of Israel. después de haber presentado a Jesús como el Cristo y el Señor, After he presented Jesus as the Christ and the Lord, y les mostró a través de las escrituras he showed them through the scripture cómo habían entregado al Cristo para ser crucificado. how they give up the Christ to be crucified. Entonces le dijo: ¿qué haremos? Les dijo: He said, what should we do? ¿qué haremos? What should we do? Les dijo: He arrepiéntanse, told them to y repent dice, y conviértanse and convert yourselves para que sean borrados sus so pecados. all your sins may be blotted Porque si no se arrepienten Because if you don't repent, y no se convierten de sus caminos, you don't convert from your way, entonces esos tiempos de refrigerio nunca van a venir. those times of refreshment are never going to come. Por muchos años hemos enseñado We have taught for many years. y hemos ministrado bajo la unción del Espíritu Santo este mismo pasaje. We have ministered under the anointing of the Holy Spirit this same passage. Hemos visto milagros y sanidades maravillosas en la We congregación. have seen miracles and healing, wonderful healings in the congregation. Hemos visto cancelación de deudas. We have seen cancellations of debts. Literalmente presos siendo liberados. Literally prisoners being set Personas free. que estaban en la cárcel y listos para ser deportados. People that were in jail ready to be reported. Pero el Señor los liberó y hoy siguen en esta nación. The Lord set them free and they're still in this nation. Hemos visto corazones siendo sanados We have seen hearts being healed por la unción by the que el anointing Señor ha derramado. that the Lord has poured. Pero también con mucha tristeza en mi corazón te digo Also with a lot of sadness in my heart, I tell you, que también hemos visto la iglesia en los mismos problemas, we have also seen the church in the same entrando y problems, saliendo una y otra vez de las mismas cosas. coming in and out again and again in the same problems. Hoy Dios libera de las deudas, en un par de meses están más The endeudados. Lord sets you free from debts, and in another couple months Dios you're libera more de la debt. opresión y mañana God delivers from oppression, ya and no pueden tomorrow levantarse por la depresión que están viviendo. they can't get up because of the depression they're living. Dios obra en el matrimonio, en la familia. God works in the marriage and the En family. un par de semanas o meses ya se están deschongando. In a couple of weeks or months they're fighting Ya again. están hablando de divorcio. And they're speaking about divorce again. Y es como que entran y salen, entran y salen. And it's like they go in and out, in and out. La pregunta que tienes que hacerte tú mismo hoy: The question you need to ask yourself today ¿los is, problemas vuelven a mí do the problems come back to me, o yo vuelvo a los mismos problemas? or I go back to the same problems? Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte en esta noche con toda la sinceridad en tu corazón. That's the question you need to ask yourself with all sincerity in your heart. ¿Son los problemas que están volviendo a mí Are the problems coming back to me, o es que yo he vuelto a los mismos or problemas? is it that I've been going back to the same problems? En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 22, In 2 Peter 2:22, el apóstol explica a la iglesia the apostle explains to the del church por qué han caído nuevamente
esclavos al pecado The reason why they have gone back to this slaves to sin again, y todas sus consecuencias que son tan devastadoras. and all the devastating consequences. Una palabra que la iglesia no mucho quiere escuchar A word that the church not want to hear many times, porque confronta. because it confronts. Muchos se ofenden. Many get offended. Dice el verso 22, Verse 22. pero ahora les ha acontecido lo del verdadero proverbio. But the true proverb has happened to them. El perro vuelve a su vómito The dog returns to y its la puerca vomit, lavada and the watches a revolcarse en el cieno, en el lodo. is no, a pig to go back to the same puddle. No sé por qué primero todos me miraban. I don't know why everybody was Ahora looking todos at me andan now. buscando pajaritos en el aire. Now everybody is looking for birds in the wind. Porque el apóstol Pedro les está revelando a la iglesia por qué ahora, Apostle Peter is revealing them después why de now, que Jesús nos liberó del poder del pecado, after Jesus delivered us from the power of ahora están esclavos a los mismos pecados, sin, now they're slave again to the a las same mismas sins, to the adicciones, same addictions, a los mismos to problemas, the same a las problems, mismas to deudas, the same depths, a los mismos espíritus de hechicería, de brujería y de to idolatría. the same spirits of witchcraft, sorcery, and idolatry. Y se los dice a través de la palabra de Dios. And he tells them through the word of God. No son palabras del apóstol. These are not words of the apostle, Son las palabras, These are the dice, words del verdadero proverbio. of the true proverb. El perro vuelve a su The vómito. dog returns to its ¿Sabe vomit. por qué los perros vomitan? You know why the dogs throw up? Porque es cuando se sienten mal y sacan toda la enfermedad. That's when they feel bad and they take out all Es the más, sickness. los perros buscan el pasto, comen pasto Dogs look for grass and cuando eat se it sienten mal, when they feel bad, porque el pasto los hace vomitar. because the grass makes them throw Y no up. solamente vomitan el pasto, sino vomitan toda la enfermedad, todo lo que está mal dentro de ellos. Not they only threw out the grass, but everything that is wrong inside of them. Muchos hicieron la cara, Many made their ugly face. pero dice el perro vuelve a su vómito. But it says the dog returns Regresa to y its se vomit. come el vómito. Returns and eats its own vomit. O como el puerquito les dice, Or like the little pig. porque lo agarras, lo bañas, You take him, you shower le him, puedes you wash poner him, el moño más lindo you can put him the most beautiful y bowl, hasta perfumar el puerquito. and you can even put perfume ¿Sabe in the que piglet. hoy está de moda los puerquitos como mascota? You know that the piglets are like are trending right now. Chiquitos, medianos, grandes. Little, medium, and large. Los traen en la calle con una correa como si fueran perritos. They have them in the streets in Los a leash meten like en su dogs. casa. They put them in their house. El problema es que nada más descuidan al The puerquito problem is that they don't take care of the y el piglet. puerquito encuentra el lodo y se revuelca And the piglet found the mud y and queda it gets completamente red, sucio otra vez. and it gets dirty again. ¿Por qué? Why? Porque tú lo puedes tener de mascota. Because you can have it as Tú a le pet. puedes poner moño, You can put bows lo on puedes it. bañar, You can shower pero it. su naturaleza But his nature lo hace volver al lodo, makes him a return to ensuciarse the mud, nuevamente. to get dirty again. Y eso es lo que el apóstol les está hablando. And that's what the apostle is El teaching Señor them. los liberó The Lord set them free. y ustedes deberían de haber aprendido a mantenerse en la libertad que Cristo nos ha dado. You should learn yourself to keep it free like the Pero, deliverance that pero Jesus si gave you. hoy tienen problemas, But if you have problems no today, le eches la culpa a los demás. you don't blame others. No le eches la culpa a tu familia You don't blame your o a tus family padres. or your parents. Muchos le echan la culpa al presidente, Many blame the president. le echan la culpa al gobierno, They blame the government. le echan la culpa a la suegra, They blame their le mother-in-law. echan la culpa al pastor. They blame the A pastor. todo mundo culpan. They blame everybody. Pero la razón por la cual estás viviendo de la misma manera The reason why you're living in the es same porque way volviste a las mismas cosas. is because you went back to the same Y things. si tú fuiste liberado de la hechicería And you were delivered from y witchcraft, vuelves a la and hechicería, you go back to vas a witchcraft, quedar prisionero a un espíritu de hechicería you're going to be prisoner to a spirit of witchcraft que va a destruir tu familia, tu matrimonio. that is going to destroy your family and El marriage. Señor te liberó del alcoholismo, The Lord delivered you from de la alcoholism pornografía. and pornography. pero si tú vuelves a eso, But if you go back tú to it, quedas completamente preso. you're still again bound.
No es el diablo. It's not the devil. El diablo no tiene poder ni tiene autoridad. The devil has no power or Pero authority. cuando nosotros volvemos, But when we go back, quedamos presos. we stay. Y el pueblo prisoners. estaba viviendo en esa situación, The people were living in that situation. no porque Dios no estuviera con ellos, Not because God wasn't with them, sino porque ellos but because them habían dejado el camino del Señor. have left the path of the Lord. Jesús enseñó en Mateo 15:19, Jesus started in Matthew 15 and 19. porque del corazón salen los malos pensamientos, For out the heart process all evil thoughts, los homicidios. murders, ¿Pueden ayudar los sugieres, por favor? Dice los pensamientos, los homicidios, murders, los adulterios, las fornicaciones, adulteries and fornications, los hurtos, thefts, falsos testimonios, false witnesses, blasfemias. blasphemies. Estas cosas These things son las que contaminan al hombre. are what defile a man. ¿De dónde salen todas estas cosas? Where all these things come Todos from? estos malos pensamientos. All- Diga conmigo, malos All pensamientos these evil thoughts, salen del corazón del hombre. they come from the heart of man. No es lo que nosotros comemos, Jesús enseña. It's not what we eat, that's what Es lo que Jesus está taught. en el corazón. It's what is in our heart. Porque lo que está en el corazón es lo que contamina al hombre. What is in our heart is what contaminates Los man. pensamientos que te llevan a la The pornografía, thoughts that take you to pornography, al adulterio, la to fornicación, adultery and fornication, a volver a las mismas to adicciones, go back to the same addiction, a volver a las mismas cosas, to go back to the same a things, seguir consultando brujos, to keep consulting horóscopos, horoscopes, a continuar con la misma vida que llevabas to antes. continue with the same life you ¿Por used qué to have pasa before. esto? Why did this happen? Porque todos esos pensamientos salen del Because corazón. all those thoughts come from the No heart. lo dice Carlos, Carlos doesn't el pastor. say it, the pastor. Jesús lo está enseñando. Jesus is teaching it. Ezequiel 36:25. Ezekiel 36. Ezequiel verse 36:25 Ezekiel al 36, 27 dice: 25 to 27. esparciré sobre vosotros agua limpia I will sprinkle clean water y on seréis you, limpiados de todas vuestras and you inmundicias will be cleansed from all y your filthiness. de todos vuestros ídolos os limpiaré I will clean you from all your idols. y os daré corazón nuevo I will give you a new y heart. pondré mi espíritu nuevo dentro de I will vosotros put a new spirit within you. y quitaré de vosotros el corazón de piedra I will take away from you the y os flesh daré heart, un corazón de carne and give you a heart y of pondré flesh. dentro de vosotros mi espíritu And I will put my spirit within you. y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos And I will cause you to walk in my statutes and keep my precepts y los pongan por obra. and do them. Este corazón de piedra que el Señor está hablando The heart of stone that the Lord is speaking es la naturaleza de pecado en nosotros. is the nature of sin in us. El único que puede quitar esa naturaleza pecaminosa, The only one who can remove the sinful ese nature, corazón de piedra that stone heart que es rebelde a Dios, that is rebellious to God. que de él salen los malos The pensamientos. evil thoughts come from it. Ese corazón solamente puede ser cambiado That o heart- transformado por el Señor. That heart can only be changed and transformed by the Lord. El corazón de piedra The stone heart es la naturaleza de pecado. El hombre viejo le enseña la palabra. is the old man. That's what the word teaches. La escritura nos enseña que el primer hombre llamado Adán, The scripture teaches that the first man called Adam, después de haber caído en pecado, after he fell in sin, engendró a sus hijos. he gave birth to his children. Y después de Adán, enseña la palabra en 1 de Corintios 15, After Adam, the words teaches in 1 Corinthians que todos los que nacimos después de Abraham nacimos con esta naturaleza pecaminosa. after we were born from Abraham, we were born with the sinful nature. Pero también encontramos We also found que Jesús es el segundo Adán, Jesus is the second Adam. que quiere decir espíritu vivificante. That means life-giving spirit. Solo cuando tenemos un genuino arrepentimiento en nuestro corazón, Only when we have a genuine repentance in el our Espíritu Santo quita el corazón de piedra, heart, the Holy Spirit removes the ese heart que se stone, revela a Dios, the one that reveals que to no God, quiere that seguirle, doesn't want to follow que him, reniega y quiere matar a sus profetas, that he wants to kill his prophets, y nos da un corazón nuevo. and he gave us a new heart. El Señor no arregla tu corazón. The Lord doesn't fix El your Señor heart. literalmente saca ese corazón que es
que es la naturaleza de pecado, He literally removes the heart that is the y te da nature un of corazón sin. nuevo, un And corazón de He carne. gives you a new heart, a heart of Es el flesh. nuevo nacimiento, That is the newborn, la nueva criatura en Cristo Jesús. the new creature in Jesus Y Christ. dice, y en ese corazón nuevo ahí pondré mi espíritu, It says, in that new heart, I'm going to put my spirit, un espíritu nuevo. a new spirit. Y de ahí me declararé a ti, de ahí voy a hablarte, te voy a hablar al corazón. And from there, I'm going to speak to you in your Ahí heart. voy a poner mis estatutos, todos mis mandamientos. I'm going to put all my commandments in there. Porque no podías cumplir la palabra y seguir a Dios por la dureza de tu Because you corazón. could have fulfilled the word and follow God because of the hardness Pero of yo your voy a heart. quitar ese corazón y te voy a dar un corazón nuevo. I'm going to remove the heart and give you a new heart. Para que el Espíritu Santo te guíe todos los días de tu vida. So the Holy Spirit can guide you every day of your life. Porque ya no es en un papel que vas a decir, tengo que obedecer a Dios. It's not in the paper that you said I'm going to have to obey God. Sino esa nueva naturaleza But the new nature de un hijo de of the Dios Son of God quiere hacer la voluntad de su Padre Celestial. wants to do the will of His celestial Porque Father. eso viene a través de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. That comes through what Jesus did for us. Nos in da the una cross. nueva He naturaleza. gave us a new nature. Entonces el verdadero arrepentimiento The true repentance. hace que y cuando pedimos perdón por nuestros pecados, And when we ask forgiveness for our el sins, Espíritu Santo hace una transformación en nuestra vida. the Holy Spirit makes a transformation in our lives. Nos lleva en una naturaleza de justicia He takes us in the nature of righteousness, que es por la obra redentora de Jesús, which is for the redemption en la work cruz of del Jesus Calvario. in the cross of Calvary. por cuando Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz, Jesus paid for our sins in the cross, y en la cruz murió and He died in the cross, y fue sepultado and He was buried, y resucitó al tercer día. and He rose in the third day. El sacrificio de The Jesús sacrifice of Jesus es lo que nos da esa nueva naturaleza. is what gives us the new nature. El verdadero arrepentimiento The true repentance toca 4 áreas en ti. touches 4 areas in you. Pon mucha atención, Pay attention. porque muchas personas se preguntan por qué mi vida no cambia, Many people ask themselves, how come my life doesn't change? por qué sigo en las mismas situaciones, Why do I keep por qué no having these dejo situations? las cosas que dañan mi vida, mi How come I familia. don't leave things that damage my life, my family? Y la razón es And the reason is porque tal vez nunca te has arrepentido realmente. because probably you have never repented, truly repented. Tal vez muchos vinieron a Cristo esperando un beneficio de Dios, Maybe many came to Christ having a benefit of God, pero nunca se arrepintieron realmente en su corazón. but they never truly repented in their hearts. Muchos quieren un cambio de vida, algo diferente, Many want something different, a change que of su vida life, cambie, que su familia sea for diferente, the life to change and their family una to nueva be different. oportunidad A new opportunity para seguir viviendo, to keep on living. y no la encuentra. And they can't find ¿Por qué it. no la encuentra? Why they didn't find Porque it? tal vez Because maybe nunca te arrepentiste. you never repented. Por eso tienes que entender muy bien lo que es el arrepentimiento. That's why you need to understand what repentance is. Toma nota y grábalo en tu corazón. Take notes and put this in your heart. La primer área que toca The first area that touches es tu percepción. is your perception. Cómo te ves tú mismo, How you see yourself cómo ves a Dios. and how do you see God. Porque muchas veces cuando la palabra de Dios viene, Many times when the word of God comes, dices, eso no es para mí. you said that is not for me. Yo soy una buena persona. I'm a good person. Soy un buen I'm cristiano. a good Christian. Yo vengo a la I iglesia. come to church. Doy mis ofrendas, mis I diezmos. give my tithes and offerings. Yo soy un hombre de familia. I'm a family man. De mi trabajo a mi casa. From my job to my Yo home, no puedo estar mal. I can't be wrong. Y cuando tú tienes una percepción equivocada de ti And mismo when you have a wrongful perception of yourself y una percepción equivocada de Dios, and a wrongful perception of God, no hay un genuino arrepentimiento. there is not a genuine repentance. Muchos ven a Dios como una alternativa en su vida, Many see God as an alternative como in un their plan B en el cual pueden acudir cuando las cosas salen mal. life. As a plan B when things go wrong in their life. Algunos ven a Dios como algo místico. Sometimes some see God as something mystic. Hay personas que dicen, sí, yo voy a la iglesia, There's people that say, I do go to church, pero eso lo que dice la palabra acerca de Dios, but what the word says about God, eso es como algo mágico, como algo
algo que no sé si existe. That is like something magic that I don't know if it exists. Muchos piensan que Dios está equivocado. Many think that God is wrong. Y a veces la predicación que tú estás recibiendo And many cuando times tú vienes, the preaching that you're tú receiving dices, when you eso come, no es para mí. you say that is not El for pastor me. está equivocado. The pastor is wrong. El pastor me está aventando piedras por algo. The pastor is throwing me Seguro stones está for enojado something. conmigo. He might be mad at me. ¿Sabes una cosa? Que muchas veces You know something that many times cuando el verdadero evangelio se predica, when the true gospel is muchos se preached, molestan, many get se mad. enojan, They get mad. se enojan con el pastor, They get angry with the pastor. empiezan a hablar cantidad de And they cosas. start to speak many things. ¿Cuál es la razón? What is the reason? Porque cuando la verdad se predica, Because when the truth is preached, cuando se confronta lo que nosotros estamos viviendo, when we're living, it's confronted. lo que nosotros estamos haciendo What we are doing, y nuestro pecado es confrontado, and our sin is confronted, entonces siempre hay una molestia. then there's always something to get mad. Una vez se acercó una persona, me dijo, pastor, One day a person yo come to me, la verdad no sé si voy a seguir viniendo, said, Pastor, I don't know if I'm gonna keep porque yo me coming, siento muy molesto por cómo habla las cosas. because I get very mad the way you speak things. Yo le dije, qué bueno, And I said, that's really qué bueno good. que te molestas y que te I enojas, said, it's so good for you to get mad and you don't like it. porque eso quiere decir que estás escuchando la voz de Dios. Because that means that you're listening to the voice Y of si God. si tú no te incomodas And if you don't get por el uncomfortable pecado que has estado viviendo, because of the sin that you are no estás living, escuchando la voz de Dios. you're not listening to the voice of God. Muchos quieren escuchar algo que les acomode, Many want to hear something that algo que is les guste. easy, something that they like. Quieren escuchar They wanna que hear el dinero les va a llover de la cabeza. The Gracias, money hijo. is going to be raining in their Quieren head. escuchar que las cosas van a cambiar. Want to hear that things are going to change. Pero cuando escuchan, no puedes seguir tratando a tu esposa de esa manera, But when they hear you cannot keep treating your wife in the same way, entonces deja de venir a la iglesia. then they stop coming to church. Cuando personas dicen, es que yo quiero servir a Dios, When people say, I want to serve God, yo soy un profeta y quiero predicar, quiero hacer. I'm a prophet, I want to preach and I want to do. Sí, pero primero tienes que poner en orden tu vida, Yes, but you need to put in order your tu life casa, first. tu familia. Your home, your family. Tienes que dejar de hacer las cosas que estás You haciendo, need to stop doing the things dejar that you el are pecado, doing. dejar el adulterio. Live the sin, live the adultery. No puedes vivir con un pie en el mundo y un pie en el camino del You Señor. cannot live with the foot inside the No the puedes kingdom ser, and no the puedes world. ser tibio ni caliente. Dice la palabra, por cuanto eres tibio, no puedes ser tibio. You cannot be lukewarm because you can't be lukewarm. Porque cuando tú eres tibio, Because when you're no lukewarm, eres caliente ni frío, you're sino ahí not vas. hot or cold, but you're No soy like tan right malo, there. no soy tan I'm bueno, not too bad, I'm not too no soy good. tan pecador, I'm not such a sinner, pero tampoco soy tan mal cristiano. but I'm not such a bad Cuando tú Christian. vives de esa manera, And when you live in that way, entonces tú tienes una perspectiva errónea, you equivocada de have ti mismo. a wrongful perspective of yourself. Muchos sienten que no necesitan a Dios Many feel that they don't need God porque ellos se ven, because they see se themselves perciben autosuficientes and they perceive themselves self-sufficient para poder solucionar su vida. to be able to fix their lives. Hoy el humanismo se ha infiltrado muy fuerte. Humanity has infiltrated En la so iglesia. strong in church. ¿Qué es el humanismo? What is the El humanitarian? humanismo es una filosofía Humanitarian is a philosophy donde los hombres dicen, yo puedo hacer las cosas por mí mismo. where men says, I can do things on my Tengo own. confianza en mí mismo. I have trust in myself. Yo no necesito a Dios. I don't need God. Dios no existe. God doesn't exist. Yo no necesito a Dios para poder prosperar. I don't need God to be able to prosper. Yo no necesito ir a la iglesia. I don't need to go to church. Yo no necesito caminar en la palabra de Dios. I don't need to walk in the word of Porque God. yo sé cómo hacer las Because cosas. I know how to do things. Cuando tú tienes esos pensamientos, tienes una percepción equivocada. When you have those thoughts, you have a wrongful El perspective. arrepentimiento viene a cambiar cómo te ves tú mismo. Repentance comes to change the way you see yourself. El 25 de diciembre December 25th, cumplimos, we porque somos dos. Cumplimos 31 años de casados, mi esposa y yo. accomplished 25 years of marriage, my wife and I. Gracias al Señor Thanks to the Lord y la paciencia que le ha dado a mi esposa. and the patience that the Lord has given to my wife. ¿Sabe lo que hicimos? You know what we did? Con toda mi familia
with all my family. Nos sentamos en Navidad We sit 25 down on Christmas the 25th, y saqué el video de nuestra boda and I took out our wedding video, y puse el video de nuestra boda. and I played it. Dura como 2 horas y media. It's like 2.5 hours long. Habla, allí están la sesión de fotografías antes de la boda, The photo session before the wedding, el servicio, the service, estaba también ahí la fiesta. and the party was there also. Y sabe una cosa, You know something? tenía vergüenza, I was ashamed. quería quitarlo, I wanted to take it out. pero mis hijos, But my children, Alan, Alan, Saraí, Alexa, uy, qué bonito. Sarah, and Alexa, oh, how beautiful. Pastor, qué joven estaba, tenía pelo, me dijo Pastor, you Alexa. look so young there. Alexa said, you have hair. No tenía arrugas, dijo. She said, I don't have Pero wrinkles. quiero abrirle mi corazón. But I want to open my heart to you. Me dio vergüenza I was ashamed. y le dije a Noemí, And I told Noemi, ¿cómo podía ser así? how could I be like that? ¿Sabe lo que vi en ese video? You know what I saw in that Vi a video? un Carlos I saw a Carlos lleno de orgullo y altivez, full of pridefulness, arrogante, arrogant, tratando de ser el centro de atención, aunque era mi boda, trying to be the center of attention even though it was my wedding. pero con una necesidad de ser visto, But with the need of being seen, haciendo tontería realmente, doing foolish things, solamente por tratar de ser aceptado. only because I try to be Y accepted. cuando me vi en ese video, When I saw myself in the video, realmente me dio vergüenza. I was truly Y ashamed. le dije a mí, ¿cómo podía ser así? I said, how could I be like that? ¿Cómo te casaste conmigo? Le I dije. asked her, how did you get married with me? Porque cuando cuando la palabra de Dios viene en tu vida, When the word of God comes to your life, tú te percibes de una manera you diferente. perceive yourself in a different way. Antes yo creía que estaba bien, todos estaban mal. I used to believe that I was the right when everybody Pero me else di was wrong. cuenta en ese video I noticed in that de la video gran necesidad que tenía de Dios. of the great need that I Y had me of God. casé en la iglesia I cristiana. got married in a Christian church. Toda mi familia estaba ahí. My whole family was there, Pero no era la misma persona. but I wasn't the same Y person. realmente me dio vergüenza. And that was truly a shame for me. La segunda área que toca The second area that es touches el arrepentimiento, the repentance es nuestro intelecto. is your intellect. Tu manera de pensar cambia. Your way of thinking Te changes. das cuenta de lo insignificante que es tu vida You realize how insignificant your y de la life is, urgente necesidad que tienes de Dios. and the urgent necessity Que that you Dios have of obre God, en tu vida. for God to work in your life. Ya no piensas de una manera diferente, ya no quiero hacer lo que yo quiero. You think in a different way. I don't want to do what I Quiero want. hacer lo que Dios quiere que haga. I want to do what God wants me to do. Yo pensaba que esto era correcto, I used to think that this was right, pero ahora no quiero esto. but now I don't want this. Y ahora quiero And now I want lo que Dios quiere. what God wants. Caminar hacia la dirección To de Dios. walk in the direction of God. Tus pensamientos son Your diferentes, thoughts are different, pero también tus emociones son diferentes. but also your emotions are Toca tus different. emociones el arrepentimiento. Repentance touches your emotions. En Hechos 2:37, no lo busque, In anótelo. Acts 2:37, don't look for it, just Dice write la it down. palabra que el pueblo, después de que Pedro habló, It says after Peter spoke, dice, el pueblo se compungió de corazón cuando escucharon a Pedro, the people repented in their hearts when they heard Peter. cuando presentó a Jesús como el Hijo de Dios. When he presented Jesus as the Son of ¿Qué God. quiere decir se compungieron? What does this mean that they got Quiere decir una profunda tristeza pressed? It says a deep y un sadness profundo dolor. and a deep pain. En Romanos capítulo 7, verso 9, In Romans chapter 7 verse 9, el apóstol Pablo habla a la iglesia Apostle Paul speaks to the church. y le dice, me gozo de que fueron contristados para arrepentimiento. I rejoice that they were given upon repentance. Dice, me alegro que ustedes se hubieran puesto profundamente It says, tristes I get happy that you get so deeply sad cuando escucharon mis palabras, when you heard my words, cuando escucharon el mensaje de Dios. when you heard the message of Y God, ustedes se pusieron tan tristes y tan and you deprimidos. got so sad and so depressed. Y el apóstol dijo, me alegro de eso, me regocijo de The eso. apostle says, I rejoice on that. Dijo, porque esa tristeza He said, because that sadness produjo en ustedes un genuino arrepentimiento. produced in you a genuine repentance. Entonces, también, por ejemplo, el rey David, For example,
King David, cuando pecó when he sinned, e hizo todo lo que hizo. And Usted he- conoce la historia. did everything he did. You know the story. Tomó a una mujer que era casada, He took a woman that was married, la embarazó, he pregnant her, mandó matar al marido he sent her husband to be y killed, hizo todas estas cosas. and he did all these things. Pero él no entendía But lo que realmente había He hecho. didn't understand what he really No did. entendía lo que estaba pasando. He didn't understand what was happening. Pero cuando el profeta Natán viene But when the prophet Nathan comes, y a través de una parábola le habla and he speaks through him through a parable, y le muestra realmente lo que él estaba and viviendo, he shows him what he was truly living, él se llena de enojo y dice, ese hombre debe de merecer la he muerte, gets full of anger and he says that man deserves que death. pague todo lo que cometió y 7 veces tiene que pagar, 3 veces tiene que He pagar. needs to pay 3 times what he did. Y el profeta le dice, And the prophet said, rey, ese hombre eres tú. King, that man it's ¡Pum! yourself. Ahí esa palabra golpeó And that hurt el espíritu de David hit the spirit y of cayó de David. rodillas y comenzó a llorar He profundamente. fell on his knees and started deeply Y crying. entendió que su pecado había ofendido a Dios, He understood that his sin had offended que su God, pecado that his sin había causado un dolor en el corazón de Dios. had caused the pain in the heart of God. Y le dijo, Señor, quítamelo todo, el reino, quítame todo lo que tengo. He said, Lord, remove everything that I have, the kingdom. Pero Señor, no me quites tu Santo But do Espíritu. not remove your Holy Y se Spirit, postró Lord. en la presencia de Dios. And he bowed down before the presence El of verdadero God. arrepentimiento toca las The emociones. true repentance touches the emotions. Yo recuerdo que cuando recibí a Cristo, I remember when I received Christ. lo he contado, I have said this before. la pastora, mi primer pastora me hizo arrodillarme My first pastor, she told me to y me kneel. llevó en una oración para entregar mi vida a Cristo. She took me in a prayer to give my life to Y en Christ. ese momento, solo hasta ese momento, Only until that moment, tuve una profunda convicción del pecado que había cometido en mi vida, los pecados que había I had cometido. a deep conviction of the sins that I have Y committed. comencé a llorar y a llorar y a llorar durante horas. And I started to cry and No cry podía for hours. parar de llorar. I couldn't stop crying. Yo no soy un hombre muy I'm sentimental. not a very sentimental man. No me ven llorar con facilidad. You not see me cry with facility, with easy. Pero cuando Dios ha hablado a mi vida y me ha confrontado, But when God has spoken to my life and confronted me, ha quebrantado profundamente mi He corazón has deeply broken my heart. de cosas que hice tal vez en el pasado y ya no lo recuerdo. Of things that I maybe did in the past that I don't remember Pero cuando el anymore. Señor habla a mi But corazón, when the Lord speaks to my heart, me ha traído a un profundo quebrantamiento y un dolor. has brought me to a deep repentance and Porque el pain. verdadero arrepentimiento produce ese sentimiento. Because the true repentance produces that feeling. Porque si no hay una tristeza y un dolor en tu corazón Because there's no sadness and pain in your heart. por haber ofendido a Dios Because con tu pecado, you offended God with your no sin. es un verdadero That is arrepentimiento. not a true repentance. No quiere decir que todo tenga que ser sentimental y gritos y llanto. It doesn't mean that everything needs to sentimental and screaming and crying. Cuando deja de haber lágrimas en la presencia de Dios. But when tears stop Cuando falling out in the dejamos de presence of God, conmovernos con la palabra. when we start being moved with the word, Cuando la palabra nos confronta when the word confronts us, y no sucede nada, no nos mueve nada dentro de and nosotros, nothing happens, nothing is moved inside of us, es porque tenemos un corazón endurecido it's because we have a heart que ya no heart escucha la palabra como las personas a las que Jesús les habló. that doesn't listen to the word like the people that Ellos no Jesus se was speaking. conmovieron, al contrario, se enojaron. They didn't move, but the contrary, they got mad. Cuando las lágrimas vuelvan al altar, When the tears come back to the cuando altar, la palabra te conmueva hasta las lágrimas, when the word brings you till the entonces tears, vas por el buen camino, then you're going in the right porque ese path, es un genuino because arrepentimiento. that is a genuine repentance. Cuando la palabra te es indiferente, When the word is indifferent estás to you, durmiendo. you're sleeping. oh, ya el pastor ya se tiró largo otra The vez. pastor took long El again. pastor, The pastor dice que termina, nunca the termina. pastor says he's about to Estás finish aquí, and he estás never does. pensando en otras cosas. You're here and you're thinking in something else. Necesitas un genuino You arrepentimiento. need a true repentance, genuine. La siguiente área que toca The next area that it touches es tu voluntad. is your will. Y quiero que ponga mucha atención en esto. And I want you to pay attention to this. Lucas capítulo 15, verso 18 al 19. Luke chapter 15, verse 18 to Encontramos 19. la parábola del hijo pródigo. We find a parable of the prodigal son. Este hijo
menospreciando al padre, This son belittling the father. tomó la parte de la herencia que el padre le dio y se fue a vivir perdidamente. He took the part of the inheritance Lo that the gastó father con gave him. prostitutas y viviendo de una manera perdida. He spent it with prostitutes and living in a wrong Cuando se way. le acabó todo, no tenía que comer. When everything was gone, he had nothing to Entonces se arrimó a un ciudadano eat. He went to a citizen para man que lo dejara ir a su granja de cerdos. so he can allow him to go to his pig farm. Y estando ahí dice que deseaba comerse la comida de los cerdos. When he was there, he desired to eat the food of the Pero pigs. dice la palabra volviendo en sí. Diga conmigo volviendo en sí. Word says, Diga fuerte volviendo en sí. coming into his senses. Dijo, me levantaré e iré a la casa de mi He padre. said, I will get up and go to the house of my Y le father. diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. And I will say, Father, I have sinned against you. Porque en on la casa de mi heaven. padre, Because the house of my hasta el father, más pequeño de los jornaleros tiene pan y yo me estoy muriendo de the hambre. smallest of the workers have bread and I'm dying of Dijo, hunger. me voy a levantar. He said, I'm going to get up. Cuando la palabra dice volviendo en sí, When the word is coming into his ese es el senses, momento de that is the arrepentimiento. moment of repentance. Ese es el momento donde él mira su That's condición. the moment when he sees his condition. Mira a Dios de una manera, a su padre de una manera He sees diferente. his father in a different Y way. dice, And it's, diga he conmigo, toma la decisión. says, he takes the Diga decision. fuerte, toma la He decisión. takes the decision. Y dice, me levantaré. I will get up. Y él se levantó y fue a la casa de And su he got padre. up and went to the house of his father. Entonces, cuando el Señor, el arrepentimiento toca la voluntad. When repentance touches the will, Y si tu voluntad no es ir a Dios. and if your will is not going to God, Y cuando viene la palabra, and when the word comes, no haces lo que Dios te está diciendo. you don't do what God is telling you, Y no tienes la voluntad and you don't have the para will dejar lo que estás haciendo. to leave what you are Escucha doing. esto, para renunciar. To renounce. Para To renunciar. renounce. Abre tu corazón en esta noche. Open your heart tonight. Cuando tú no estás dispuesto a When renunciar you're not willing to y renounce, quieres seguir viviendo en el mismo lugar, and you want to keep on living in the same nunca te place, you arrepentiste. never repented. Quieres que las cosas You cambien, want things to change, pero no quieres dejar esos malos hábitos but you don't want to leave those bad que habits haces en lo oculto. that you do in the hidden. Y tú dices, sí, yo quiero que Dios me bendiga, Yes, you said, I want God voy to a la bless me. iglesia, I go to church. pero no I didn't renuncias. renounce. La voluntad, The will es decir, no vuelvo is a to lo say, mismo. I don't go back No to the vuelvo sin. a la I idolatría. don't go back to No idolatry. vuelvo a la I don't hechicería. go back to witchcraft. No vuelvo al I don't go alcoholismo. back to alcohol. No vuelvo a la I don't pornografía. go back to Esto pornography. yo renuncio hoy y para I siempre. renounce to this today and forever. Si tú no renuncias If you don't renounce a lo que estás haciendo, on what you're doing, nunca te arrepentiste. you never repented. Porque el arrepentimiento es renunciar Because repentance y is to decir, renounce hoy decido no volver a lo mismo. and to say, I decide not to go back to Y the entonces me encamino, sin. And then I walk myself. hago lo que Dios me está I do diciendo. what God is telling Eso es me la to voluntad. do. That is the will. Cuando tú tomas esta decisión, When you take this decision, el Espíritu Santo comienza a obrar profundamente en tu vida. the Holy Spirit starts to work deeply Comienza in your life. a cambiar los intereses que hay en ti. He starts to change the interests Comienza that a are in cambiar you. tus deseos. He starts to change your desires. Algo que tú no podías hacer. Something that you couldn't do. Pero el Espíritu Santo cambia tu But the corazón Holy Spirit changes your heart. y cambia los deseos de tu And He corazón. changes the desires Te of your muda, heart. te transforma en una nueva persona. Moves you and transforms you into a new Pero esa es person. la obra del Espíritu Santo. But that is the work of the Holy Spirit. Pero ¿por qué no cambio? Why do I? Porque how come I nunca, don't change? nunca te arrepentiste. Because you never repented. Y hay personas que han venido durante años a la There's iglesia, people that have come for years to church. que crecieron en la iglesia, They grew up in church, pero nunca tienen la convicción de pecado. but they don't never have the No conviction of están sin. arrepentidos. They're not repented. No quieren cambiar. They don't want to change. Quiere que Dios le arregle They want for God las to cosas fix que le están saliendo the mal. things that are coming out O wrong. sea, tengo problemas en el matrimonio, Meaning, I have problems in my marriage. quiero que me arregle el I matrimonio, want them to fix my pero marriage, no dejo la but I pornografía, don't live pornography. no dejo la I lujuria, don't live the. no dejo de seguir viendo Lust. hombres, mujeres. I don't stop seeing men and women. Eso
Tú necesitas arrepentimiento. You need repentance. Tú necesitas escuchar la voz de Dios. You need to listen to the voice of God. El arrepentimiento te mueve a la voluntad de Dios. Repentance moves you to the will of Te God. mueve a hacer lo que Dios te dice que hagas cuando te lo dice que lo tienes que It hacer. moves you to do what God tells you to do when you have to do it. Y si tú sigues haciendo las cosas a tu manera, And if you keep doing things in your own way, necesitas arrepentirte. you need to repent. Necesitas venir a Cristo. You need to come to Christ. Necesitas You need el toque del Espíritu Santo en tu vida. the touch of the Holy Spirit. ¿Por qué? in your Porque life. sin arrepentimiento no hay fe. Why? Because without repentance there is Y no si faith. no y sin fe no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Without faith you cannot see or walk into Porque the kingdom todo of en el God. reino de Dios es a través de la fe Because everything in the kingdom of God en la is obra through faith redentora in the redemptive work que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Jesus made in the cross of Calvary for Por eso us. no tienes fe para prosperar. That's why you have no faith to prosper. Por eso no tienes fe para la restauración. That's why you have no faith to restoration. Porque la fe viene después del arrepentimiento. Because faith comes after repentance. Dijo, se arrepintieron para fe. It says they repented for faith. Tu fe comienza a Your crecer. faith starts to grow. Tus pasos comienzan a firmarse en Cristo. Your steps start to be firm Y la in fe Christ. que dice que es más valiosa que el oro, And faith is more valuable than gold. It says. comienza a ser la moneda de cambio en tu vida. It starts to be the change of coin in your A life. través de la fe comienzas a recibir todas las bendiciones de Dios. Through faith you start to receive all the blessings of Por God eso in your Jesús life. le dijo, el tiempo de Dios ha llegado. That's why Jesus said the time of Y God le has dijo a la come. gente, he sido enviado para pregonar libertad a los And he cautivos, told people, I am sent vista a to los ciegos. sight to the Pero lo blind. primero que tienen que hacer But the first thing you need to do es is to arrepentirse. repent. Por eso, That's why antes que Jesús viniera, before Jesus came, fue enviado he was sent Juan el Bautista. John the Baptist. ¿Qué es lo que Juan el Bautista predicaba? What John the Baptist preached? Anunciaba el camino del Señor. He was announcing the path of the Predicaba Lord. que el Cristo estaba a punto de venir. He was preaching that the Christ was about to come. Pero les decía, él era un mensaje de arrepentimiento. It was a message of repentance. Diga conmigo un mensaje de Say arrepentimiento. with me, a message of Y decía a repentance. los hombres, arrepiéntanse And he told y vuelvan a Dios. Repent and come back to God. Arrepiéntanse de sus pecados. Repent from your sins. ¿Por qué predicaba arrepentimiento? Why was he preaching repentance? Porque sin arrepentimiento, Because without repentance, los tiempos de refrigerio no vienen de Dios. the times of refreshment can come. Hay from una God. obra maravillosa que Dios va a hacer sobre tu vida. There's a wonderful work that God Y is el going to do over tiempo your de Dios life. se ha cumplido. And the time of God has been fulfilled. Pero tu vida tiene que cambiar. But your life needs to change. Yo sé que quieres bendiciones. Todos queremos I bendiciones. know you want blessings. We all want Todos blessings. queremos restauración. We all want restoration. Todos queremos sanidad. We all want healing. Pero todo eso viene después del arrepentimiento. All of that comes after the repentance. ¿Cuántas veces te va a sanar el Señor? How many times is the Lord going to heal ¿Cuántas you? veces te va a liberar? How many times is he going to deliver you? El Señor quiere que todos sean salvos, The Lord wants everybody to be healed. pero que vengan al conocimiento de la But verdad. for them to come to ¿Por qué? knowledge Porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. of the truth, because you will know the truth and the truth Y will esa set you misma free. verdad And that same Te va a truth mantener en libertad. will set you in freedom. El Espíritu Santo te lleva en un camino de bendición, de prosperidad, The Holy Spirit takes you in prosperity, de of restauración, restoration. pero no lo hace But he doesn't cuando do tú it sigues atado when you o stay abrazando las cosas del pasado. bounded or hugging the Es past tiempo of the de past. arrepentirte. It's time for you to repent. Es tiempo de venir a It's Dios. time for come to Por eso te Christ. pregunté, That's why I asked, ¿estás listo para cambiar? are you ready to change? ¿Estás listo para el cambio en tu Are vida? you ready for the change in your life? Si estás listo, If you are ready, yo te voy a invitar que te pongas de pie, I'm going to invite you to stand que up vengas al frente, and for you to come to the front. ven al altar. Come to the altar. Y si hay personas que nos visitan por primera vez, And if there is people that are here for the first time, o que tal vez tienes un tiempo viniendo, and you might be here a while coming, pero no has tenido la convicción en tu corazón but you haven't had the conviction Te in your invito a que heart, vengas. I'm going to invite you to come, a rendir tu vida a Cristo. to surrender your life to Christ Pasa un today. poquito más aquí adelante para que todos puedan Come a venir. little bit more to the front so that everybody can come. El altar está abierto para todos. The altar is open for everybody.
Este es el día de tu oportunidad. This is the day for your opportunity. No dejes escapar la oportunidad. Don't let it go. Don't let go of Que your están aquí al opportunity. frente, cierren sus Those ojos. that are here in front, close your eyes. Y yo le pregunto a los que están atrás, ¿ustedes no necesitan de Dios? I'm going to ask the ones behind, you don't need of God? ¿Ustedes son perfectos? Are you perfect? ¿Ustedes no necesitan la obra del Espíritu Santo? You don't need